Los dos hermanos. Carlos miró detenidamente a su hermano. Ya era todo un hombre. Se sintió orgulloso de él. Menos mal que la vida, aun con sus duras experiencias, les había mantenido unidos. Y unidos permanecerían en el juramento que se hicieron cuando les arrancaron de los brazos a su pobre madre. Se juraron que un día la encontrarían y se vengarían del mal hombre que les condenó a vagar por el mundo sin rumbo. Pero quizás esté muerta, decía Javier en los momentos de desaliento. Eso no lo digas jamás. Pero, ¿cómo volver sin...? Te aseguro que la encontraremos. Hacía un par de años que habían logrado escapar de las garras del desalmado que a fuerza de palos hizo de ellos los mejores carteristas de guante blanco. Lo hicieron una mañana en la que, como tantos otros días, habían salido para estafar a cualquiera que se les pusiera a tiro, y esta vez, con sus apuestas figuras de hombres de bien, podían engañar a quienes se cruzasen en su camino. Pero en esta ocasión, los estafados serían ellos, los que les obligaron al pillaje. Lo tenían bien planeado. Desde fuera, podrían hacer sus pesquisas mucho mejor que desde dentro. Fueron guardando recursos durante un par de años debajo de un ladrillo. Sabían que si eran descubiertos serían apaleados, tal vez hasta la muerte, como había sucedido con Rafael, que fue golpeado hasta que dejó de respirar. Ellos mismos tuvieron que sacarlo a un basurero a las afueras, tragándose las lágrimas, para que los demás no se percatasen de su dolor, porque aunque existía una gran vigilancia para que no intimasen demasiado, algunos de los muchachos se tenían un gran afecto. A pesar del peligro que corrían, decidieron arriesgarse. Tenían que cambiar de vida, buscar a su familia y sobre todo a su hermana. Con los recursos almacenados, alquilaron una buhardilla frente al edificio que tenía la entrada por una calle paralela. Pero los ojos de buey daban justo donde se hallaba la sede del resto de los carteristas. Procuraban ser cautos para no ser vistos. Desde allí, y con la ayuda de unos anteojos, podían vigilar los movimientos semanales de los esbirros del Gran Duque cuando venían para recaudar los fondos. Casi un mes estuvieron ocultos, ya que fueron buscados constantemente, aunque más tarde pareció que se olvidaron de ellos. Pero ellos sí sabían cada paso que daban cada uno de los habitantes, y sobre todo ellos, el malcarado y principal esbirro del señor del castillo. Pegándose a sus talones como si fueran su sombra, pudieron ver sus idas y venidas al prostíbulo, donde de tanto en tanto era transportada alguna inocente adolescente. La muerte de una de las prostitutas dio un pinchazo en el corazón de Carlos, que ocultó a su hermano sus pensamientos. ¿Y si fuera? Escalofrío tras los cristales. Su estado de embarazo casi no le permitía realizar muchas de las tareas de la pensión, pero a la señora no le importaba. Viuda y sin hijos, la muchacha estaba empezando a ser para ella aquella hija que tanto deseó. Gracias a lo que la joven ganaba en la lavandería, adquirieron una canastilla de mimbre para cuando naciese el pequeñín, vistiéndola con esmero con algunas sábanas del cofre que la señora Remedios tenía guardadas de su dote. También sacó unas antiguas enaguas de encajes con las que confeccionaron el traje para acristianar al que estaba por nacer. El parto fue difícil. La señora Remedios tuvo que avisar a la comadrona que trajo al mundo a la preciosa niñita que alegraría a los habitantes de la casa. Claudia la tomó en sus brazos y la apretó contra su pecho, fuerte, muy fuerte, como si quisiera con ese abrazo protegerla de todos los males que pudieran acecharla en el futuro. La pequeña no tendría la falta de sus padres, porque ella sería su padre y su madre. Sería capaz de matar con tal de que su hija no tuviese que pasar por sus experiencias. Trabajaría sin descanso para hacer de ella una señorita. De pronto, la embargó un terrible presentimiento.
Solo fue una fracción de segundo, pero aquel día, en la lavandería, a través del cristal, el pánico se apoderó de ella. Un escalofrío la recorrió por completo, recordando el rostro que vio tras de la ventana. Había olvidado partes de su pasado, pero aquel rostro no. Aquel rostro era como una pesadilla. Aquel hombre era la causa de todos sus males. Sus ojos fríos habían quedado en su memoria grabados para siempre a cal y canto. Cuando salió del aturdimiento, temblando, se asomó a la puerta. La calle estaba desierta. Pensó que tal vez era su imaginación, que, llevada por el instinto de proteger a su pequeña, le había jugado una mala pasada. Pero aquella sensación de terror la mantuvo alerta. Estaba casi convencida de que la habían descubierto, aunque se hallaba muy lejos de su lugar de procedencia. Tal vez el miedo le hacía ver visiones, pero aún así, ¿y si alguno de los hombres del gran señor la encontraba? Tenía que hablar con la señora Remedios y buscar otro escondite. En la pensión ya no estaba segura. Por su mente pasaron los recuerdos que tantas veces intentaba borrar. El día que llegó al prostíbulo, conducida por el impenetrable Malcarado, y por la noche, el terrible hombre de pelo cano y manos como garras sobre ella, destrozándole las entrañas. Solo lo había visto esa noche, ya que cada vez que esto sucedía con una pobre niña, la recluían en sus habitaciones hasta que el malvado terminaba su felonía. Pero jamás olvidaría su rostro. Lo recordaba cada vez que otra inocente era violentada por él y luego reservada para los más pervertidos, los más cínicos, los que querían jovencitas que todavía no se habían desarrollado, y a ellas, al resto de las prostitutas, les tocaba la tarea de desarrollarlas bajo pena de muerte si se negaban. Así había pasado sus últimos años. Ni siquiera sabía cuál era su verdadero nombre, puesto que en cada lugar la llamaron de una manera diferente. Tampoco sabía su edad. Nadie se lo había dicho. Pero a pesar de su joven apariencia, ella se sentía muy vieja por el dolor de vivir. Ahora, todo sería distinto. La tenía a ella. Sus temores se disiparon a medida que su hija crecía. Era feliz. La señora Remedios se ocupaba por las tardes de la pequeña, a la que había adoptado como nieta, y dentro de su pobreza, todo marchaba a las mil maravillas. Las caballerizas. Era un día lluvioso del mes de junio. El cielo estaba encapotado de gris oscuro, y la lluvia caía sin cesar, como si quisiera darles a las rosaledas el agua que se les había faltado en los meses anteriores, que habían sido fríos y secos. Los pajarillos, posados sobre el alféizar de la ventana, trinaban sin cesar mientras se resguardaban del líquido elemento. La sirvienta les contemplaba desde su habitación, esperando, como cada jueves, a que Samuel, el mozo de cuadra, saliese de su habitáculo junto a las caballerizas para hacerle una señal. Era su día libre y desde hacía algún tiempo se amaban secretamente, ya que los señores marqueses no permitían amoríos entre los sirvientes, o al menos no lo permitían sin que la relación fuese formal, y esto suponía un matrimonio inmediato. Samuel no tardó en hacerse ver. Desde las caballerizas le hacía señas con el pañuelo para que fuese. Cogió su paraguas y salió, procurando no ser vista, mientras atravesaba el jardín camino de la cuadra. Entró rápidamente y atravesó los departamentos donde se guardaba el grano y la paja para alimentar y asear a los animales, hasta entrar en el pequeño recinto que servía al mozo de dormitorio. Después de abrazarse y besarse largamente, se arrellenaron sobre el camastro entre mimos y caricias que a la muchacha le impedían el movimiento. «Suéltame ya, no seas tan impulsivo», dijo entre risitas, señalando la cesta de paja que había quedado en el suelo. Tras desasirse de sus brazos, sacó de la cesta las viandas que les harían los deleites de una buena merienda y se dispusieron a comer.
Ya que el mal tiempo no les permitía salir para acercarse a la aldea vecina a ver sus familiares, decidieron pasar la tarde allí y aparecer, ya entrada la noche, como si viniesen de sus respectivos domicilios paternos, pensando que si alguien les descubría, solo tendrían que anunciar su compromiso y casarse, ya que de otro modo no se les permitía conservar sus empleos. La lluvia arreciaba y tras acabar la merienda, se quedaron tendidos sobre el jergón de paja que servía al muchacho de lecho, junto a dos mantas de cuadros con flecos para cubrirse, cuando no eran utilizados para tapar a las bestias si les pillaba la lluvia de regreso al trabajo. La joven hizo alusión al mal estado del marqués desde la desaparición de su hija. Está tan mal que ha relegado casi todos los asuntos en la señora marquesa, y yo creo que el vizconde no es trigo limpio. Lo que no sé es cómo el señor no se da cuenta. Mujer, no pienses eso. Siempre fueron muy buenos amigos. Sí, sí, amigos. Antes de estar despiertos del todo, el murmullo de una conversación los mantuvo alerta. Callaron, conteniendo la respiración para no ser descubiertos. Agudizaron los oídos. Hablaban en tono muy bajo, pero, aún así, reconocieron las voces. Era la señora marquesa y el vizconde. Estoy embarazada. ¿Qué? Sí, por fin. Pero esta es una buena nueva. La conversación empezó a subir de tono. Entonces tienes que conseguir pasar al menos una noche con él, ahora que el embarazo es un hecho. Sí, mi amor, pero no sabes el gran sacrificio que será para mí. Me repele la sola idea. Próximamente, nuevos episodios.